Hola, muy buenas, espero que estéis bien. En este vídeo voy a hablar de un tema que ya había hablado anteriormente. El tema está relacionado con la teoría de la evolución y el Corán. Como bien sabéis, en ese vídeo podéis ver que yo propongo una relectura del Corán acerca de la creación del ser humano. Eh, en vez de entender como se ha llevado hasta ahora, como se ha entendido hasta ahora en la teología islámica y también en la teología judío-cristiana, de que Dios crea el humano a partir de la nada, en un momento, en un instante. En vez de eso, el Corán, según mi entendimiento, y con ese entendimiento viene argumentado con algunos versículos coránicos que ya había hablado en su momento, pues según el Corán existe una creación a través de una evolución, y esa evolución es precisamente lo que ya se había propuesto a través de Charles Darwin. Pero yo digo que esta idea ya venía de mucho antes, y precisamente el Corán ya habla de la creación del ser humano, el primer hombre, Adán, Homo sapiens, y esto ya se mencionó en el Corán. Bien, pues el tema de hoy está muy relacionado y está muy al día de las últimas novedades que nos llega desde el mundo científico. Voy a leer el versículo coránico para entender de qué va, y luego voy a hablar de qué dice la ciencia de hoy y después hacer una relación. Antes de leerlo, simplemente quiero recordar que yo me llamo Taner de Mirci López, soy escritor del libro La Palabra Compartida. En este libro propongo una relectura, con una lectura conjunta entre el cristianismo y el islam, para conseguir una paz duradera con unos fundamentos teológicos. Y invito a cuestionar los dogmas heredados del cristianismo y los dogmas heredados del islam, a realizar una crítica, utilizar la metodología sola escritura, y eso propongo que eso puede proporcionar un camino al diálogo teológico que posteriormente se convertiría en un diálogo y una hermandad apocalíptica. Y después también soy el escritor de los Evangelios Evolutivos. En este libro podéis ver, es un libro escrito acerca de los 4 evangelios del mundo cristianismo. Es una comparación lingüística de los 4 evangelios de acuerdo a su composición cronológica. En este libro argumento de que el primer evangelio escrito en manos de Marcos sufrió un terrible apoteosis, una deificación de Jesús en manos de Mateo, y después en manos de Lucas, y después en manos de Juan. Y así de tener un Jesús completamente humano al convertirse en el mismísimo Hijo de Dios, como aparece en el concilio constantinopolitano. Muy bien, dice el versículo coránico: después Dios, para enseñarle a él cómo enterrar a su hermano, le envió un cuervo. O sea, el contexto de este versículo es que los hijos de Adán, el primer hombre, se pelean entre sí, hay una guerra ahí, uno mata al otro, y cuando el otro está pensando qué va a hacer ahora con su hermano que ya está muerto, llega un cuervo y empieza a excavar la tierra. Y entonces dice el otro: maldito sea,
he sido incapaz de pensar de que tengo que enterrar a mi hermano. No he sido capaz de pensarlo. No he podido ser ni siquiera como este cuervo. Y después se arrepintió, dice el versículo. Así que, de acuerdo a este versículo, los hijos de Adán por primera vez entierran a un muerto, porque no lo sabe. Cuando lo mata, muere su hermano y todavía no sabe qué hacer con el cuerpo sin vida, con los restos. Y en este versículo dice que Dios envió un cuervo que empieza a excavar la tierra. Y en ese instante se da cuenta de que, mira, voy a poner a mi hermano debajo de esta tierra. Y así empieza el entierro, la costumbre que tenemos de enterrar a la gente muerta. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver con la teoría de la evolución? Muy bien, amigos míos. Si vosotros leéis los últimos artículos que han llegado, artículos académicos acerca de la evolución y las primeras manifestaciones religiosas en los Homo sapiens, las primeras manifestaciones religiosas de los Homo sapiens, vais a ver que las primeras manifestaciones religiosas en los Homo sapiens empiezan cuando el Homo sapiens empieza a enterrar a sus muertos. Y esto empieza en el año Upper Paleolithic, la edad de alta paleolítica, en el año 100.000 antes de Cristo. Y dura hasta el medio paleolítico, también inclusive hasta el bajo paleolítico, que ya empieza en el año 11.000 o 15.000 antes de Cristo. Entonces, toda esa época entre el 100.000 y 10.000 antes de Cristo, los humanos empiezan a manifestarse, esas manifestaciones religiosas empiezan a observarse en los entierros. Y empiezan a ver como unos catacumbas, unas tumbas de la gente muerta, unas tumbas, se empieza a ver, y algunos ídolos pequeños y algunos objetos que corresponden a ciertos rituales detrás de los muertos. Porque antes los humanos tiran a sus muertos y lo dejan por ahí antes de los Homo ancestors. Todavía no sabían enterrar a sus muertos. Y después llega un tiempo, empiezan a pensar qué va a haber después de la vida, después de la muerte, si va a haber otro mundo. Empiezan a valorar la espiritualidad del ser humano y tener un respeto hacia el muerto. Y ahí empiezan las primeras manifestaciones religiosas. El respeto al muerto y el entierro. Y después empiezan a crear, empieza la civilización y la religión institucionalizada, y que se manifiesta en diferentes maneras de estructuras como templos, y esto es ya 10.000 antes de Cristo. El versículo coránico, que según mi opinión el Corán ya anticipa hace 1500 años, anticipó de que el humano ya viene de los monos. Y le costó mucho tiempo aprender a realmente empezar a decir cosas a Dios, arrepentirse por si ha matado a alguien, porque antes los Homo ancestors se mataban entre sí y no tenían ningún tipo de resentimiento ni misericordia. Según este versículo, empieza a sentirse pena y culpabilidad por una cosa que ha hecho y entierra a su hermano, que en mi opinión va en paralelo a lo que dice hoy la ciencia acerca de las primeras manifestaciones religiosas que está reflejado en el Corán.
Hay otro versículo que esto ya lo había mencionado con vosotros en el otro vídeo. Es el versículo 76, capítulo 76, versículo número 1. Dice: ¿acaso el humano no ha tardado una larga temporada para que fuera considerado algo digno de mencionar, digno de mencionarse? El humano no ha tardado un largo tiempo para que sea algo digno de mencionarse, digno de ser visto. Es precisamente lo que dice la ciencia. El humano ha tardado, imagínense la diferencia entre 100.000 antes de Cristo hasta 11.000, cuando realmente empiezan a hacer templos. En ese periodo no ha dejado absolutamente nada, excepto algunas tumbas que no han sido como algo para que sea visible como una civilización. Y ha tardado muchísimo tiempo para empezar la civilización y empezar a hacer templos, casas, etc. Muy bien, amigos míos, esto es lo que pienso yo. Por favor, decirme lo que pensáis vosotros, lo podéis poner debajo del vídeo. Y si suscribís a mi canal, pues, y ponéis la campanita, pues os llegará una notificación cuando yo hago un nuevo vídeo. Sabéis que yo me dedico a la investigación académica de religiones, publico libros, y está pendiente de mi última publicación, que sería la traducción del Corán a la lengua española. Acabo de terminar la traducción a la lengua turca, lo estoy promoviendo en Turquía, y ojalá en poco tiempo pueda sacar esa traducción en su versión en la lengua española. Pues nada más por hoy, un abrazo.